En las calurosas y polvorientas calles de Cartagena de Indias, bajo el abrasante sol de marzo de 1701, dos jóvenes caminaban por la ciudad con una expresión de determinación oculta tras sus miradas serias. Teresa, de 19 años, y Luisa, de 16, se movían por la ciudad como sombras, sus cuerpos marcados por años de trabajo forzado, pero sus corazones alimentados por una creciente sed de justicia que, aunque aún no lo sabían, cambiaría para siempre el curso de la historia. Las hermanas Cartagena habían sido arrancadas de su hogar en Mompox cuando apenas tenían 8 y 5 años, separadas de su madre y vendidas como esclavas en los mercados de la ciudad. Desde entonces, vivían bajo la opresión de la familia Mendoza, una de las más poderosas de la ciudad. Don Álvaro de Mendoza, el patriarca, había creado un imperio comercial basado en el tráfico de esclavos y la exportación de oro hacia España. Junto a él, su esposa doña Catalina administraba la casa con puño de hierro, exigiendo obediencia absoluta de los 17 esclavos que trabajaban para ellos, entre ellos, las dos hermanas. Los días comenzaban antes del amanecer, cuando el sonido de la campana en el patio central despertaba a los esclavos. El día de trabajo era largo y arduo, y cualquier falla en el cumplimiento de las tareas se pagaba con castigos severos. Teresa trabajaba en la cocina principal, sus manos marcadas por las cicatrices de los años manipulando carbón y ollas de hierro. Luisa, por su parte, se encargaba de limpiar los aposentos de los amos y cuidar de su ropa fina. Aunque la casa Mendoza parecía funcionar con la precisión de una máquina, la vida de las hermanas era un infierno silencioso, un ciclo de trabajos agotadores, castigos y humillaciones. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, bajo la fachada de obediencia, las hermanas planeaban algo que cambiaría la ciudad para siempre. Teresa, siempre alerta a los detalles, había observado durante años la rutina de los Mendoza y sus invitados. Había escuchado conversaciones en las que se hablaba del negocio de la esclavitud, de cómo don Álvaro y sus socios se enriquecían con la compra y venta de seres humanos. Había visto cómo sus amos celebraban sus éxitos comerciales, mientras cientos de familias africanas eran separadas de sus seres queridos, enviadas a plantaciones de azúcar en Barbados, a minas de oro en el interior del continente. Pero lo que más la llenaba de ira era el abuso sistemático al que eran sometidas las mujeres esclavas, como ella y Luisa, por parte de los hombres que financiaban estos negocios. Don Álvaro, en particular, era conocido por su crueldad y por sus constantes violaciones a las esclavas más jóvenes. Teresa, a pesar de su sumisión aparente, estaba alimentando una venganza silenciosa, un deseo de justicia que la llevaría a tomar decisiones radicales. En su mente el plan comenzó a tomar forma poco a poco. Una noche, mientras observaba la casa desde la cocina, una idea terrible surgió en su mente. Si no podemos escapar de este sistema, entonces debemos destruirlo desde dentro. Teresa sabía que la única manera de enfrentar a sus opresores era con inteligencia, precisión y paciencia. Durante semanas, estudió la casa, sus pasillos, los hábitos de don Álvaro y sus invitados, y la estructura misma del edificio. La casa Mendoza, aunque imponente y llena de lujo, tenía un detalle arquitectónico crucial que Teresa había notado. El sótano estaba conectado directamente con las habitaciones de los amos a través de conductos de ventilación. Estos conductos, diseñados originalmente para mantener fresca la casa durante el calor sofocante de Cartagena, se convertirían en la clave de su venganza. Teresa había logrado acceder al sótano, donde don Álvaro almacenaba varios sacos de cal viva, una sustancia utilizada en las obras de ampliación del puerto. Cal viva, un material químico que, al contacto con agua, genera una reacción violenta capaz de calcinar cualquier materia orgánica. Mientras los hombres de la ciudad celebraban sus victorias comerciales y continuaban con su negocio de tráfico de seres humanos, Teresa y Luisa empezaban a poner en marcha el plan que destruiría a aquellos que se habían enriquecido a costa del sufrimiento humano. Pero, a pesar de todo, las hermanas sabían que el peligro era grande. Sabían que el castigo por lo que estaban a punto de hacer sería la muerte. Sin embargo, también sabían que la libertad no llegaría sin sacrificios. La noche del 15 de marzo de 1701, la casa Mendoza estaba llena de invitados para celebrar un negocio particularmente lucrativo que don Álvaro había cerrado recientemente: la venta de 100 esclavos recién llegados de África. La celebración sería una de las más grandes de la temporada,
con comerciantes influyentes, ricos terratenientes y otros socios del negocio de la esclavitud. Teresa, desde la cocina, observaba los preparativos con una mezcla de repulsión y determinación. Los mejores manteles, la vajilla de plata, los candelabros de oro. Todo estaba perfectamente dispuesto para impresionar a los poderosos hombres que llegarían esa noche. Mientras preparaba los platos, su mente seguía trabajando, anticipando cada movimiento que debía hacer. Sabía que esa noche, mientras los hombres se embriagaban con vino de Jerez y celebraban sus éxitos, ella y Luisa ejecutarían la primera fase de su plan. Todo dependía de los detalles, de la precisión, de la velocidad. Tenían que actuar mientras los hombres dormían, completamente borrachos y vulnerables. Sabían que esta sería la única oportunidad que tendrían. La tensión aumentaba conforme la noche se acercaba. Los hombres más poderosos de Cartagena llegarían en elegantes carrozas, riendo y charlando despreocupadamente sobre sus negocios. Los hombres que habían separado familias, que habían creado un imperio a costa de la sangre de millones. Teresa y Luisa sabían que esa noche todo cambiaría. La primera parte del plan estaba lista. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. La noche del 15 de marzo de 1701 avanzaba rápidamente. La casa Mendoza, iluminada por las luces doradas de los candelabros, se llenaba de risas y música. Los invitados llegaban de a poco, bien vestidos y con la seguridad que les otorgaba su poder y riqueza. Teresa, en la cocina, trabajaba a un ritmo casi mecánico, preparando la última ronda de platos, mientras su mente recorría una y otra vez cada detalle de lo que iba a suceder esa noche. Luisa, en el segundo piso, se encargaba de la preparación de las habitaciones para los invitados, pero su mente también estaba concentrada en el mismo propósito. El aire se impregnaba de un aroma dulce, mezclado con el perfume caro de los hombres que se acomodaban en el salón principal. Teresa no podía evitar pensar en todo lo que esos hombres representaban. El negocio de la esclavitud, las familias rotas, el sufrimiento de miles de seres humanos que se habían visto desterrados de sus tierras para trabajar en condiciones inhumanas en las plantaciones de azúcar y las minas de oro. La crueldad era su realidad, y esa noche la resistencia iba a hablar de la manera más contundente posible. Una vez que todos los hombres estuvieron reunidos en el salón principal, Teresa notó que la celebración había comenzado en su punto culminante. Don Álvaro y sus socios estaban ya profundamente ebrios, riendo con cada broma y mostrando una arrogancia que solo los poderosos pueden permitirse. Teresa vio cómo cada uno de ellos se acomodaba en sus sillas, disfrutando de la comida, sin una preocupación en el mundo. Luisa, en el piso superior, los observaba en silencio, siguiendo el plan al pie de la letra. El tiempo se había detenido para los hombres de la casa Mendoza, y ese era el momento que Teresa había estado esperando. Sabía que, después de una noche de excesos, todos se retirarían a sus habitaciones, y una vez allí, sus cuerpos caídos por el vino y la fatiga serían presa fácil para la venganza que las hermanas habían tejido con tanto cuidado. Teresa recordó los conductos de ventilación que recorrían la casa, un detalle aparentemente insignificante, pero que había resultado crucial para su plan. En el sótano, Luisa ya había comenzado a preparar todo lo necesario. Con manos temblorosas pero firmes, abrió los sacos de cal viva, vertiéndolos en recipientes de barro que Teresa había ocultado previamente entre sacos de grano. Las gotas de agua caían en la cal viva, haciendo que ésta reaccionara de inmediato, liberando vapores cáusticos capaces de destruir los pulmones de un ser humano en segundos. A medida que las primeras horas de la madrugada avanzaban, los hombres continuaban en el salón principal, incapaces de sospechar lo que se estaba gestando en los rincones más oscuros de la casa. Teresa, con su experiencia en la cocina y sus años de entrenamiento en el arte de pasar desapercibida, sabía que solo tendría un par de horas para ejecutar el plan antes de que los hombres se retiraran a sus habitaciones. Cuando el último de los hombres salió del salón, tambaleándose por el peso del vino, Teresa y Luisa se cruzaron en el pasillo que conectaba la cocina con el patio de servicio. Sin intercambiar palabras, se dieron una mirada cómplice. El momento había llegado. La señal que había sido acordada durante años, desde que eran niñas, se había cumplido. Cada movimiento estaba calculado, cada acción llevaba la carga de años de sufrimiento, pero también de esperanza. El objetivo no era solo venganza,
sino también justicia. Luisa, con la agilidad que solo los años de servidumbre le habían otorgado, comenzó a moverse por los pasillos oscuros de la casa, mientras Teresa se dirigía a la bodega para tomar los recipientes con la mezcla de cal viva. Ambos sabían que una vez comenzada la ejecución del plan, no habría vuelta atrás. Las cámaras de ventilación se convertirían en sus aliadas invisibles, distribuyendo los vapores letales por las habitaciones de los hombres responsables de la destrucción de tantas vidas. La primera habitación fue la de don Miguel Ángel Torrens. Teresa, con su paso sigiloso, abrió la pequeña puerta que comunicaba el sótano con el cuarto de este hombre, el comerciante que controlaba el tráfico de esclavos en el Caribe. Mientras él dormía profundamente, Teresa preparó la mezcla con destreza. Cuando la cal viva tocó el agua, un vapor espeso comenzó a llenar la habitación, y el hombre despertó, tosiendo violentamente, pero ya era demasiado tarde. Sus pulmones fueron invadidos por el vapor cáustico, y su agonía fue tan rápida como letal. La misma precisión y frialdad se repitieron en las siguientes habitaciones. Don José Luis Quesada, el dueño de las minas de oro en Mompox, fue la siguiente víctima. A medida que los vapores lo envolvían, luchaba por respirar, pero pronto cayó, igual que los demás. No había escapatoria. El sistema que habían construido para su beneficio ahora se había convertido en su condena. Cuando Teresa llegó a la habitación de don Álvaro, su padre, la sensación de justicia fue más palpable que nunca. Sabía que este sería el final, no solo de la vida de su opresor, sino también del ciclo de humillación y dolor que había marcado su existencia durante tantos años. Preparó la mezcla con más cuidado, y mientras el aire en la habitación comenzaba a volverse irrespirable, un suspiro final se escapó de los labios de don Álvaro. Teresa lo miró un instante antes de salir sin dejar rastro. A medida que los hombres caían uno por uno, las hermanas Cartagena cumplían su venganza con una precisión y una calma que solo los años de sufrimiento les habían otorgado. La casa Mendoza, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y poder, ahora era solo un escenario de muerte y justicia. Los cuerpos de los hombres responsables del sufrimiento de miles de personas fueron encontrados al amanecer, quemados desde dentro, sus pulmones destruidos por la cal viva. Las autoridades fueron alertadas rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El plan de las hermanas había funcionado a la perfección. La mañana del 16 de marzo de 1701 llegó con una calma inquietante. El sol, que siempre parecía implacable en Cartagena, brillaba con fuerza sobre los techos de las casas coloniales, pero en la casa Mendoza el aire era pesado, impregnado con el olor acre de la tragedia que acababa de ocurrir. Los primeros rayos de sol penetraron en la casa, iluminando una escena que, aunque aún no era comprendida por completo, cambiaría para siempre la vida en la ciudad. La servidumbre fue la primera en descubrir los cuerpos. Esperanza, una esclava de más edad encargada de despertar a los amos, subió las escaleras hacia las habitaciones de los hombres, como era su costumbre, para iniciar la rutina matutina. Pero aquel día, algo no estaba bien. A medida que abría las puertas de las habitaciones, un olor extraño y desconocido se colaba en sus fosas nasales. Cuando entró en la primera habitación, la de don Miguel Ángel Torrens, la visión que encontró la hizo caer de rodillas sobre las frías baldosas de barro. El cuerpo del comerciante, retorcido en una posición imposible, yacía sobre la cama. Su piel había tomado un tono gris ceniza y sus ojos estaban completamente blancos, como si su alma hubiese sido arrancada de su cuerpo en un último esfuerzo por escapar de lo imposible. El aire en la habitación era irrespirable, y los gritos de esperanza despertaron a toda la servidumbre. Uno tras otro, los esclavos fueron descubriendo la magnitud de la tragedia. La casa, que antes era un símbolo de poder y riqueza, ahora era un mausoleo, un testimonio del fracaso de un sistema que se había alimentado del sufrimiento humano. El cuerpo de don Fernando de Herrera, uno de los principales socios de don Álvaro, fue encontrado aferrado a las sábanas con las manos crispadas, como si hubiera intentado luchar contra un enemigo invisible. Don José Luis Quesada, el dueño de las minas, yacía en el suelo a medio camino entre su cama y la puerta, como si hubiese intentado escapar de algo que nunca vio venir. Pero el hallazgo más impactante fue el de don Álvaro de Mendoza. Su habitación estaba marcada por signos de lucha desesperada. Los muebles estaban volcados, las cortinas desgarradas,
y en las paredes se podían ver las huellas de sus manos ensangrentadas, donde había intentado aferrarse aún en su agonía. La escena era de una brutalidad indescriptible, y el caos que se había desatado esa noche quedó impreso en cada rincón de la casa. Doña Catalina, la esposa de don Álvaro, regresó a la casa esa mañana después de haber pasado la noche en la casa de su hermana. Al llegar, se encontró con el apocalipsis. Los gritos de los esclavos llenaron las calles, alertando a la ciudad sobre lo sucedido. Los primeros en llegar fueron las autoridades virreinales, encabezadas por el capitán general don Diego de los Ríos y Quesada, un hombre conocido por su meticulosidad y por su vasta experiencia en las guerras contra los piratas en el Caribe. El capitán general asumió personalmente la investigación. Era un hombre calculador, con una mente afilada, pero incluso él quedó perplejo ante la magnitud del crimen. 7 hombres importantes de Cartagena habían muerto de manera simultánea y tan extraña que parecía imposible que fuera obra de un asesinato común. Los cuerpos calcinados, la falta de signos de violencia física directa y la extraña reacción química que les había causado la muerte llevaron a la investigación por caminos cada vez más misteriosos. Las primeras sospechas se centraron en un ataque externo, tal vez de piratas o competidores comerciales que quisieran debilitar a la familia Mendoza. Sin embargo, una pista inquietante apareció durante la tercera semana de investigación. Un esclavo de la casa Herrera, que temía por su vida, mencionó haber visto 2 sombras moviéndose por los techos la noche de los asesinatos. Su testimonio fue inicialmente descartado como una superstición producto del miedo, pero el capitán general, siempre atento a los detalles, ordenó una inspección más profunda en la casa Mendoza. La inspección reveló algo que cambiaría la dirección de la investigación. En el sótano, ocultos detrás de sacos de grano, los hombres encontraron varios recipientes de barro con residuos blanquecinos. El olor que emanaba de estos recipientes era similar al que se había percibido en las habitaciones de los muertos. El médico de la Real Audiencia, el doctor Francisco de Ayala, fue llamado para examinar los restos. Aunque su conocimiento de la química era limitado por los estándares de la época, pudo identificar que los residuos eran cal viva mezclada con agua. La reacción química que se producía al combinar la cal viva con agua era capaz de liberar vapores cáusticos, los cuales podían quemar los pulmones desde dentro, causando una muerte lenta y extremadamente dolorosa. En ese momento, la investigación tomó un giro inesperado. Ya no se trataba de un simple envenenamiento o un ataque externo. Alguien con un conocimiento íntimo de la casa, de su estructura y de sus secretos, había utilizado sus propios elementos para llevar a cabo el crimen. Las sospechas ahora se dirigían a los esclavos de la casa Mendoza, pero había un dilema que las autoridades no podían resolver. ¿Cómo identificar al culpable entre 17 personas que vivían bajo el mismo techo? Además, ¿cómo probar la culpabilidad sin una confesión? Los esclavos, temerosos de las represalias, mantenían una versión unificada de los hechos. Ninguno había escuchado nada. Todos se habían retirado a sus cuartos a descansar, como se les había ordenado. Teresa y Luisa fueron interrogadas por separado. Ambas respondieron con la docilidad esperada, pero algo en sus respuestas no encajaba. Teresa, con su experiencia de años de sufrimiento, sabía cómo manipular la situación. Respondió a las preguntas de manera neutral, sin mostrar signos de nerviosismo. Luisa, siendo más joven, mostró una aparente fragilidad que jugó a su favor, y las autoridades no podían concebir que una chica de 16 años tuviera la capacidad para ejecutar tal crimen. El caso parecía estancado, pero el capitán general no se rindió. Sabía que había algo más bajo la superficie. Los interrogatorios continuaron, y las pruebas se acumulaban lentamente, aunque nada aún apuntaba directamente a las hermanas Cartagena. La presión sobre los esclavos aumentaba a medida que la investigación avanzaba. El capitán general, don Diego de los Ríos, estaba decidido a desentrañar el misterio, y la incertidumbre de los interrogatorios se hizo más intensa. Los esclavos de la casa Mendoza vivían con el miedo constante de que cualquiera de ellos fuera señalado como culpable. Los interrogatorios se volvían más brutales, y las autoridades comenzaban a tomar medidas extremas para obtener una confesión. Esperanza, la anciana esclava que había descubierto los cuerpos, fue la primera en ser sometida a tortura.
Durante 3 días resistió sin revelar nada más allá de lo que ya había dicho, que no había escuchado nada extraño durante la noche. Su testimonio fue consistente, pero no había pistas claras. Los métodos de tortura eran brutales, y la Inquisición española no dudaba en usarlos para obtener la verdad, aunque la verdad, al parecer, era más compleja de lo que esperaban. Un giro inesperado ocurrió cuando Tomás, un esclavo de 25 años encargado del mantenimiento de la casa, fue interrogado. Bajo presión, Tomás confesó haber visto a Teresa y Luisa moviéndose por los pasillos durante las primeras horas de la madrugada del 16 de marzo. Aunque al principio su testimonio fue desestimado por las autoridades, el capitán general decidió actuar. Si alguien había visto algo, eso podía ser la clave para resolver el caso. La noticia de esta revelación se extendió rápidamente por toda la casa Mendoza. Teresa y Luisa fueron separadas y llevadas a celdas diferentes en la fortaleza de San Felipe. Los interrogatorios intensivos comenzaron inmediatamente. La estrategia era clara: quebrar psicológicamente a Luisa para obtener una confesión que incriminara a su hermana. Era la única forma de atar los cabos sueltos del caso, pero las hermanas se mantenían firmes. Luisa, con apenas 16 años, fue la primera en ser sometida a un interrogatorio prolongado. Durante más de 14 horas, los oficiales de la Inquisición la presionaron con preguntas específicas y detalladas. ¿Por qué Tomás había dicho que las vio en la madrugada? ¿Qué llevaban en las manos cuando se dirigían al sótano? Pero Luisa, con una mente aguda y entrenada para soportar el sufrimiento, mantuvo su versión. Había dormido en la habitación común esa noche y no había estado en el sótano. Su resistencia parecía inquebrantable, pero el capitán general sabía que la fortaleza de Luisa se estaba desgastando lentamente. Mientras tanto, Teresa, la hermana mayor, demostraba una resistencia sorprendente. Sus años de vida bajo la opresión la habían convertido en alguien que conocía las reglas del juego mejor que nadie. Cuando le mostraron el testimonio de Tomás, ella se limitó a dar una explicación aparentemente inocente. Había estado despierta esa noche debido a un dolor de estómago y había bajado a la cocina para prepararse una infusión. Luisa la había acompañado, como siempre lo hacía cuando ella se sentía mal. Aparentemente su versión era plausible, ya que otros esclavos de la casa confirmaron que Teresa sufría de problemas digestivos crónicos. Sin embargo, había un detalle que nadie había anticipado. Rastros de cal viva fueron encontrados en la ropa de Teresa, específicamente en los bordes de su falda y las mangas de su camisa. Cuando le mostraron la evidencia, por primera vez, Teresa pareció perder su compostura. A pesar de su aparente calma, el peso de la verdad comenzaba a hacer mella en ella. Aún así, no se rindió. El capitán general, astuto como siempre, esperaba que la presión fuera suficiente para hacerla hablar, pero Teresa estaba decidida a mantener el control. El interrogatorio continuó durante varios días. La tensión era palpable en la fortaleza de San Felipe. Teresa y Luisa no se doblegaron ante la tortura psicológica, pero el tiempo se agotaba. Finalmente, una orden llegó desde el virrey en Bogotá. La situación debía resolverse rápidamente. Si no había confesiones en los próximos 3 días, se aplicarían métodos de tortura más extremos. El 2 de abril de 1701, el momento más crítico llegó. Teresa Cartagena despertó en su celda sabiendo que ese día decidiría su destino y el de su hermana. Durante la noche, había escuchado los preparativos. El martilleo del carpintero, la construcción del potro de tortura, los chillidos de las poleas que elevarían los instrumentos de tormento. El capitán general había tomado la decisión de aplicar la cuestión del tormento, un procedimiento legal que autorizaba el uso de tortura para obtener confesiones en casos graves. Luisa fue la primera en ser sometida a la tortura. Sus brazos fueron atados a la espalda y elevados hasta que sus hombros se dislocaron. La tortura era brutal, pero Luisa, con su valentía, no cedió. Sus gritos resonaban por toda la fortaleza, pero sus palabras seguían siendo las mismas. No sabía nada sobre las muertes. El dolor no la había quebrado. Teresa, desde su celda, escuchaba los gritos de su hermana. Cada uno de ellos se clavaba en su corazón, más profundo que cualquier tormento físico. La agonía de haber arrastrado a Luisa a este destino la consumía por dentro.
Fue en ese momento que Teresa decidió actuar para evitar más sufrimiento a su hermana. Antes de que la llevaran a la cámara de tortura, Teresa solicitó hablar en privado con el capitán general. Sabía que esta era su última oportunidad de salvar a Luisa. La conversación privada entre Teresa y el capitán general de los Ríos se llevó a cabo en su despacho, con la presencia del escribano real y un representante de la iglesia. Teresa, con las manos encadenadas y el rostro marcado por la fatiga de los días de tortura, se mantuvo erguida, un reflejo de la dignidad que nunca perdió, incluso en los momentos más oscuros. «Soy la única responsable de las muertes», comenzó Teresa, su voz resonando en la sala con una calma que sorprendió a todos los presentes. Luisa no tuvo parte en ello. Todo fue ideado y ejecutado por mí sola. Fue mi venganza, mi justicia, por años de abuso, por todo el sufrimiento que hemos vivido. El capitán general, a pesar de su experiencia en la investigación de crímenes, no pudo evitar sentirse impresionado por la claridad con la que Teresa describió los eventos. Explicó cómo, utilizando el conocimiento de la casa, había calculado con precisión la cantidad de cal viva necesaria para crear vapores cáusticos mortales en cada una de las habitaciones de los hombres responsables de la esclavitud y el sufrimiento. Describió cómo había utilizado los conductos de ventilación para distribuir los vapores, asegurándose de que nadie pudiera detectar el ataque hasta que ya fuera demasiado tarde. El capitán general, asombrado por la meticulosidad de Teresa, comenzó a reconocer la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aquí no se encontraba simplemente con una criminal, sino con una mente capaz de desafiar las estructuras más poderosas de la época. Una mente que había ideado una venganza que no solo destruiría a los opresores, sino que también dejaría una huella profunda en la historia. Sin embargo, Teresa no estaba aquí para pedir perdón ni para buscar redención. Estaba aquí para salvar a su hermana. «Mi confesión tiene condiciones», dijo Teresa con firmeza, mirando al capitán general directamente a los ojos. «Liberarán a Luisa de todo cargo. La dejarán vivir, pero no en Cartagena. Será vendida a un comerciante en Panamá, lejos de este lugar. A cambio de mi confesión, les proporcionaré toda la información que conozco sobre otros planes de resistencia esclava, sobre cómo los esclavos se han organizado en silencio, resistiendo de formas que ustedes no pueden ni imaginar». El capitán general consultó con sus asesores, con el representante de la iglesia, y tras largas deliberaciones se alcanzó un acuerdo. Luisa sería liberada de los cargos, pero sería vendida y trasladada lejos de Cartagena. Teresa, por su parte, enfrentaría la pena máxima por sus crímenes: la muerte pública. Su ejecución se programó para el 25 de abril de 1701 en la Plaza de Armas de Cartagena, como un ejemplo para los demás esclavos de la ciudad, para recordarles el poder absoluto de la corona española. Los días previos a la ejecución fueron tensos. La ciudad de Cartagena se convirtió en un hervidero de rumores y murmullos. Mientras las autoridades coloniales trataban de mantener el control, los esclavos, en su mayoría, se mantenían en silencio, pero algo había cambiado. Teresa había sembrado una semilla de resistencia, y aunque su sacrificio estaba próximo, su legado ya había comenzado a germinar. En las noches oscuras, algunos esclavos se acercaban a las murallas de la fortaleza, no para comunicarse con Teresa, sino para rendirle homenaje. Había algo en su valentía, en su capacidad para desafiar a los poderosos, que los inspiraba profundamente. El 25 de abril de 1701, la plaza de armas estaba abarrotada. La multitud, que esperaba ver la humillación y el sufrimiento de Teresa, se encontró con algo completamente diferente. Teresa caminó con paso firme hacia el cadalso, vestida con un simple vestido blanco, el uniforme de los condenados. A su pecho llevaba un cartel con sus crímenes enumerados: asesina múltiple, rebelde contra la corona. En lugar de los abucheos y gritos de condena que se esperaban, un silencio profundo cubrió la plaza. Los esclavos presentes, sin necesidad de un líder, comenzaron a quitarse los sombreros y a inclinar la cabeza mientras Teresa pasaba por delante de ellos. El gesto, aparentemente simple, era una señal de respeto, de reconocimiento a su sacrificio y valentía. Este homenaje espontáneo se extendió como una ola a lo largo de la plaza, y Teresa, consciente de la magnitud de lo que había provocado, mantuvo la cabeza erguida, mirando al frente con una calma implacable.
Cuando finalmente subió al cadalso, Teresa pidió la oportunidad de hablar ante la multitud, un derecho legal que rara vez se otorgaba a los condenados, especialmente a los esclavos. El capitán general, después de una breve consulta, accedió a su petición. Teresa se dirigió a la multitud, su voz resonando clara y fuerte. «Pido perdón a las familias de aquellos que maté», comenzó, «pero lo que hice no fue por odio, sino por amor a mi hermana y a todos los hermanos esclavos que sufren bajo este sistema. Ellos, ustedes, somos humanos, y nuestra libertad no puede ser negada por el simple hecho de que alguien nos considere propiedad». La multitud estaba en silencio absoluto mientras escuchaban cada palabra de Teresa. Luego, con una precisión que desconcertó a todos, comenzó a describir los crímenes de sus víctimas. Mencionó barcos esclavistas, destinos de dolor y las vidas destrozadas de aquellos que habían sido separados por la codicia y el poder. Cada nombre que pronunciaba parecía hacerse eco en la plaza, y los esclavos que estaban presentes comenzaron a llorar al escuchar los nombres de sus seres queridos, sus padres, hermanos y esposas, mencionados por Teresa. «Lo que hago hoy no es venganza, es justicia», concluyó Teresa. «Y sepan esto. El sistema que nos oprime, el sistema de la esclavitud, no es invencible. La semilla de la libertad ya está plantada y crecerá». Con esas palabras, Teresa caminó hacia la horca sin ayuda, rechazando la venda que normalmente se les colocaba a los ojos de los condenados. Se enfrentó a su muerte con la misma claridad con la que había vivido sus últimos días. El verdugo cumplió su deber, y Teresa Cartagena fue ejecutada a las 12 del mediodía, en un acto que se esperaba fuera de humillación, pero que se convirtió en un acto de resistencia que cambiaría para siempre el destino de los esclavos de Cartagena. El silencio que siguió a su ejecución fue más elocuente que cualquier protesta. La multitud permaneció inmóvil durante más de 10 minutos, un testimonio colectivo de lo que Teresa había logrado. En lugar de ser un ejemplo de sumisión, su muerte había sembrado las semillas de la resistencia. Su sacrificio, lejos de extinguir la lucha, la había avivado. La influencia de Teresa se extendió más allá de Cartagena. Luisa, como había prometido su hermana, fue trasladada a Panamá y vendida, pero su legado continuó. En los años siguientes, su palenque en las montañas de Antioquia se convirtió en un símbolo de resistencia y de lucha por la libertad. La historia de las hermanas Cartagena se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones de esclavos y marrones a luchar por su dignidad y su libertad.